¿Qué tal? Hoy es 20 de septiembre, continuamos con el ciclo de conferencias en ortodoncia. Hoy tenemos un invitado muy especial, un exalumno de la Universidad Latinoamericana, que en estos 12, 15 años, diría yo, ha hecho un desarrollo de la ortodoncia extraordinario. Me parece que el tema de láser de baja intensidad con usos ortodónticos y en otras especialidades, eventualmente en la odontología, le ha abierto el panorama a sus alumnos, porque es maestro de la Universidad de Anáhuac, en la UVM, perdón, Universidad del Valle de México, en Querétaro, pero también ha sido profesor de oclusión y de ortodoncia en la Universidad de Cuauhtémoc en Querétaro. Eventualmente ahorita es profesor en la UVM y es coordinador de educación continua. Además tiene esta especialidad del coaching en este tema que hace poco platicábamos con Toño Villavicencio del Complete Clinic of Orthodontics. A mí me parece que el tema que hoy vamos a ver no lo pierdan de vista mucho, porque se ha malinterpretado el uso del láser, y la intención en este ciclo de conferencias del Colegio Mexicano de Ortodoncia, de la Academia de Ortodoncia y del propio Consejo Nacional, lo que estamos buscando es que haya una continuidad entre una y otra conferencia. Y en este caso, con el evento que tuvimos en el Centro Médico sobre el uso del láser dental, lo que nosotros orientar y seguir orientando a nuestros socios en el uso del láser dental con fines, a mí me parece, no para felicitar el trabajo del ortodoncista, sino un instrumento adicional a obtener los resultados deseados, el buen éxito en la clínica de ortodoncia. Bueno, no les he dado el nombre de mi querido amigo, exalumno. Ahora yo diría que, igual que Toño Vicencio, son de los grandes profesores, de los grandes alumnos que nos rebasan por esa enorme intención, por ese enorme deseo de ser cada vez mejor. Y le doy la bienvenida a su casa, al doctor Carlos de Silva León. Él es norteño, no sé por qué, fue a estudiar en la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero después hizo la especialidad de ortodoncia con nosotros en la Universidad Latinoamericana. Ya se ha dedicado, repito, mucho a esto de la clínica integral de ortodoncia, por llamarla de alguna forma, para no copiar las siglas en inglés, que es el CCO, pero ha hecho algo diferente con la ortodoncia. Me parece que vamos a quedar muy satisfechos con su conferencia. Entre todas las cosas, que son 3 hojas de currículum, nada más me gustaría mencionar que dentro de esta plática va a hablar también de algunos problemas del proceso alveolar, de infeccioso, control de dolor. O sea, el tema, en verdad, es un tema muy, muy amplio, y los voy a dejar con él para que en esta hora que vamos a disfrutar de su conferencia se comuniquen con nosotros en el WhatsApp, que ya todos lo tienen y aparece ya en pantalla, pero también para aquellos que les gusta entrar a YouTube. Recuérdense que ya estamos en las conferencias en YouTube. Aparece un recuadro ahí donde ustedes le dan clic para inscribirse y los lleva a la página del Colegio Nacional para que puedan registrar las horas de educación continua, que les va a servir a la postre en la acumulación de horas para la certificación. Ahora, si ya le van a dedicar tiempo, regístrense, es valor curricular, realmente no les está costando absolutamente nada más que el tiempo que le están dedicando, que es muy valioso por otra parte. Y repito, suscríbanse al canal de YouTube del Colegio Nacional, que es CNCD virtual, todo junto con minúsculas. Y bueno, los dejo con la grata conferencia de mi amigo, mi muy querido amigo y alumno, o exalumno diría yo, Carlos de Silva. Por favor, vamos con él. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Pues bueno, como bien decía el maestro Ricardo, la intención de la plática del día de hoy, voy presentándome, Carlos de Silva León,
egresado de la Universidad Autónoma de León y con la especialidad de ortodoncia en la Universidad Latinoamericana, donde tuve la suerte y fortuna de tener grandes maestros y grandes amigos ahora. Básicamente la parte de introductoria en lo que se refiere al láser terapéutico de baja intensidad es la intención de poderlo colocar referente a las demás aplicaciones, no solamente ortodónticas, sino que existen dentro de la especialidad de odontología. También conocido como Low Level Laser Therapy. Poniendo un poco de contexto e introducción, vamos a ver el acrónimo de las palabras que conforman la parte de láser, que se refiere a una luz, un Light Amplification, Stimulate, Emission by Radiation. Eso significa básicamente lo que tenemos en un efecto de control bajo un sistema de un diodo, que ahorita también lo vamos a ver más adelante, y vamos a poderlo apreciar como lo presentamos en este diagrama. Una luz tomada que a través de un diodo va a generar una cantidad de haces de luces, y específicamente la onda de luz que vamos a llegar a tomar es la que vamos a necesitar en base al espectro. Teniendo un poco de historia en esta parte, actualmente los láseres tienen diferentes tipos de funcionamiento, y en esa analogía que se hacen, técnicamente van desde los colores violeta a los colores rojos o infrarrojos. El tema que hoy nos toca llevar es la parte de rojo, pero aquí podemos ver la gran gama, y los números que ustedes ven en la parte derecha de la presentación se refiere a la cantidad de penetración que tiene sobre los tejidos, y también vamos a ver los estudios que se tienen presentes ahí. Llevando esa analogía de números a una presentación de luz, podemos ver este campo que ahorita nos están poniendo aquí en la pantalla, referente a del color violeta hasta el color infrarrojo, y vamos a ver que la tabla esta que nos llega a presentar el espectro visible es por debajo o por arriba de los 800 nanómetros y por debajo de los 350. Otra parte de la introducción a lo que se refiere el láser terapéutico, podemos entender que no fue creado solamente para la parte odontológica, también fue hecho con elementos que eran realmente de rehabilitación física, de medicina. Por allá de los 60s y 70s, los doctores Francini y Salerno en Italia tomaban en cuenta esa parte y empezaron a aplicarlo. ¿Qué encontraban? Que no tenía un efecto térmico, que tenía gran característica sobre los elementos tendonomusculares y osteoarticulares, que no atentan contra la vida celular, que es una parte muy importante, y que provocaban un efecto analgésico, antiinflamatorio, regenerativo. Y esto se da por básicamente un tripodismo celular que genera una microcirculación. Si tomamos esto en cuenta, entonces podemos saber que esto nos va a estar generando algo benéfico para todos los tratamientos odontológicos, y en este caso el que vamos a iniciar es la parte ortodóntica. Otra característica que tenemos que hablar de la parte hoy como introductoria de lo que se refiere a la luz láser, hay que entender que es un fenómeno cuántico y ondulatorio. Es decir, se genera bajo una dinámica entre la parte anatómica y luego viene una emisión lumínica en base a esa emisión energética que se genera. ¿Sí? ¿Qué características tiene que tener? Tiene que tener amplitud, tiene que tener un periodo, tiene que tener una frecuencia y una longitud. Si no tiene esas 4 características, es complejo que se pueda llegar a tener. Otras características de la luz láser es básicamente la coherencia, donde podemos ver la parte en lo que se refiere a la cresta y valle. Aquí lo vamos a ver aquí lo estamos viendo. Lo vamos a poder ver aquí, lo que son los valles y crestas directamente, y los fotones que van directamente en la luz. Cuando una luz no es coherente, ¿sí?, o tiene la luz común y no hay coherencia en los fotones. Otra característica que tiene esto es la unidireccionalidad. Cuando tiene una unidireccionalidad, por eso podemos ver ese haz fino de luz roja o ultravioleta, y lo podemos ver. Cuando es dispersa no podemos apreciar esa forma, sería como las lámparas que están aquí en el estudio. Otra característica de esta parte del láser, como mencionaba ahorita, tiene que ser un sistema monocromático que tenga concretamente una longitud de onda, y ahorita lo vamos a explicar cómo funciona. Tiene que ser coherente, como lo veíamos en el dibujo, donde todas las ondas tienen que ir acompañadas dentro de una misma fase y tiempo.
y tiene que tener un sistema de direccionalidad. Si no tiene ese sistema de direccionalidad, entonces la luz se pierde. Y tiene que tener una alta capacidad fotónica para que sea brillante. Pero aquí hay que diferenciar que el láser debe ser 100% atérmico, es decir, que no atente contra la vida celular. Tomamos el diagrama, donde vamos a poder observar técnicamente cómo a través de un diodo que se genera a través de esta pirámide, que es como si fuera un diodo, ahorita lo vamos a ver el diodo, podemos generar esa cantidad de haces de luz. El láser diódico o los láser terapéuticos que existen en el mercado, técnicamente casi todos vienen siendo láser diódicos. Tienen la característica, o por lo menos con el que nosotros utilizamos o trabajamos, que es el de galio, arsenuro y aluminio. Y debe tener diferentes características que están reguladas por básicamente por elementos fotodinámicos, que hay ciertas instancias que lo regulan. ¿Cómo funciona esta parte una vez que ya entendemos la parte de qué es la luz láser? ¿Cómo afecta a nivel celular? Básicamente trabaja a nivel de la célula, a nivel de la membrana, dándole una permeabilidad constante, generando una cantidad de esos fotones que van a generar esa energía que requiere esa célula para poderse mover, y por ende que el núcleo esté estable y se pueda estar desdoblando. Si no hay esa combinación de ese tripodismo que hablábamos, no se puede generar. En este otro diagrama que estamos viendo aquí ahorita, podemos ver la característica que puede tener tan generalizada. Y la odontología, la ortodoncia, la cirugía, la periodoncia no están exentas en esta parte. Es decir, en la parte superior vamos a poder ver en la luz infrarroja cómo entra en tejido epitelial, pasa articulaciones, músculo, hueso, neuronas, tejido conectivo, inclusive sangre. Y eso genera esa estabilidad en esos tejidos. Cuando no existe esa estabilidad, entonces los tratamientos no pueden ser los necesarios. En la otra parte del diagrama, ya siendo más específicos con la sustancia ATP y con lo que vienen siendo los sistemas que producen el dolor, que ahorita lo vamos a platicar, estimula o tiene factores de crecimiento muy importantes. Esta parte que ahorita nos lo están poniendo aquí en la pantalla, es importante ver porque la luz infrarroja tiene una cantidad de penetración sobre el tejido y va a generar esa cadena de oxigenación constante para que pueda estar presente. Cuando hablamos de luz láser en esta diapositiva, vamos a ver las características, ¿sí? Porque hay una cantidad de números que se pueden manejar con lo que se refiere a la dosimetría, y si esa dosimetría no está adecuada, entonces podemos generar no un daño celular, pero sino no el funcionamiento que requerimos. Si no tenemos el funcionamiento que requerimos, entonces no vamos a obtener lo que necesitamos, que es una migración celular, una proliferación celular y por ende una adhesión celular en ese momento. Otra parte en lo que hablamos de lo que se refiere a la penetración, cuando alguien nos pregunta qué tanto penetra la luz láser cuando la colocamos, bueno, tiene penetración de acumulación de 3 a 4 centímetros. Debe tener una característica 100% atérmica, y en ese terma me gusta ser muy enfático, siempre ser atérmico, para que tenga una cantidad fotónica y pueda penetrar en lo que se refiere a lo que es el tejido conectivo. Podemos ver aquí en esta parte entonces la parte ultravioleta, la luz visible y el infrarrojo, cómo puede pasar lo que viene siendo la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo. En esta tabla que presentamos aquí del Photobiology Journal, vemos la característica que presenta esta tabla, donde la cantidad de rayo infrarrojo va por arriba de los 650 nanómetros y no más allá de los 900 nanómetros. Es decir, ese rango que este estudio hace referencia a las características atérmicas y fisiológicas, donde vamos a poder conseguir algo sumamente interesante. Este mismo artículo nos llega a hablar, donde vemos voy a señalar aquí en esta parte, si me pueden ayudar tantito para poderlo detener ahí. En esta parte vamos a señalar aquí la cantidad de tejido de piel, tejido conectivo, ¿sí? Tejido conectivo denso, músculo, y en este caso, como el estudio es hecho en unos animalitos en el laboratorio, la parte vertebral.
Pero vean ustedes la longitud de onda que nos presenta aquí, y esta longitud de onda que está puesta de 810 a 980 es la cantidad óptima donde el mayor rango de penetración es a nivel de la piel y del tejido muscular. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros? ¿Y qué es lo que necesitamos para trabajar en odontología? Trabajamos sobre tejido muscular. El estudio de la doctora Kuru, que ahorita lo voy a presentar aquí, de la doctora Karu, este estudio nos llega a presentar la característica de la onda. Y cuando hablamos de longitud, amplitud y frecuencia, es importante reconocer que estas características que tiene aquí, que nos pueden presentar, no sé si me puedan congelar esta parte que tenemos aquí, y podamos entender exactamente esta zona donde la característica es del rango de los 800 a por debajo de los 1000, podemos entender que es la mayor penetración de láser que se puede encontrar. Y bueno, aquí preguntamos siempre algo: si funciona en otro lugar, si se puede hacer en otras especialidades, ¿por qué no en odontología, en ortodoncia, en periodoncia, en cirugía? Y con esto quiero mostrarles algo donde nosotros básicamente hemos basado mucho, no de nuestra investigación, porque no soy un investigador, pero sí una parte clínica, el Laser Therapy Research, donde básicamente, y le tomé la fotografía para que pudiéramos ver aquí, tiene casi 1000 páginas y trabaja en todas las áreas, ¿sí? Todas las áreas. Pero bueno, tomando el tema que nos interesa, la parte odontológica. ¿Qué necesitamos en la parte odontológica? ¿O qué se nos presenta? ¿Quién no se nos ha presentado esto? Abscesos, extracciones, complicaciones de tratamientos de ortodoncia, bueno, infinidad de procedimientos que muchas veces no sabemos cómo poderlos corregir. El doctor Åkesson habla en su libro de tratamientos temporomandibulares, habla acerca de la importancia del control físico del dolor. Y ahorita vamos a ver en esa parte. En lo que se refiere al dolor, inflamación y sensibilidad, y obviamente problemas de cicatrización, todas esas son cuestiones que tenemos presentes en nuestra consulta a diario, en diferentes, aunque hagamos solamente ortodoncia. En 1986, la ADA propuso un tratamiento que fuera mecánico, físico y farmacológico. El doctor Åkesson en uno de sus capítulos menciona que la parte física es 100% con el láser terapéutico. Tomando esta parte, entonces nos preguntamos, en la ortodoncia y sus tiempos, todos los tratamientos, lo que comentábamos hace rato con el doctor Rey, todas las técnicas, todas las biomecánicas que han estado presentes en la parte ortodóntica, todas, ¿sí? Tweed, Ricketts, Alexander, Tippage, Roth, Damon, pónganle los años que ustedes quieran, ¿sí? MBT, y por último, las últimas dos más recientes filosofías que están, CCO y FACE, todas, absolutamente todas, requieren de algo, ¿sí? Un elemento, ¿sí?, que sea fisiológicamente estable para que pueda moverse el diente. Independientemente de la biomecánica y los alambres que utilicemos, necesitamos que fisiológicamente esté estable el tejido que vamos a mover. Y bueno, ustedes sabrán perfectamente mejor que yo en qué necesitamos antes de la ortodoncia, qué va a pasar durante la ortodoncia y después de la ortodoncia. Y en ese después hablamos de la consistencia de los tratamientos. Aquí la tabla no la llegamos a presentar, donde vemos qué es lo que pasa en un tratamiento. Pero la pregunta es, ¿fisiológicamente tenemos el hueso en buen estado? Lo mandamos con el periodoncista, hacemos una limpieza. ¿Tenemos elementos suficientes para saber que está en perfecto estado? Bueno, el láser terapéutico, por eso digo yo que es un coadyuvante en esto. Todas, vean ustedes la biomecánica que utilizábamos o que utilizan. Brackets de Alexander, de Beck, preajustados, autoligado, lo que ustedes quieran mencionar. Todas las biomecánicas requieren esto. ¿Qué además hemos estado utilizando? Bueno, durante casi 115 años utilizamos alambres de acero, de níquel, de memoria, por eso lo pongo entrecomillado, y termoelásticos. Pero todos requieren sobre el tejido, todos van a recaer sobre el tejido. Entonces, ¿qué requerimos? Un estado fisiológico adecuado. Las fases
donde va a pasar cualquier tratamiento ortodóntico, las conocen perfectamente, nivelación, rotación, tienen un efecto biológico, y ese efecto biológico, ya sea en su primer fase de nivelación o en su siguiente fase, que viene siendo cierre de espacios, la técnica que se utilice, vamos a requerir que el sistema biológico esté estable, esté nutrido. Por eso digo siempre en esta parte que cuando iniciamos un tratamiento de ortodoncia, todos son felices. Los chicos llegaron, se colocaron brackets, así están, ¿sí? Estamos contentos nosotros, fue algo que querían, ¿sí? Los chicos. Pero lo que llega a pasar en la reacción de ortodoncia, es decir, su elemento fisiológico, muchas veces es otra realidad. Y entonces estamos ahí en segundo, tercer día, doctor, traigo molestias, doctor, me duelen mucho los dientes, y bueno, todos los pretextos que hayamos podido poner. ¿Qué vamos a hacer? Tómese esto, déjese el otro. Es que tomé helado, es que trae un arco inteligente, ¿no? Por eso le está molestando, deje de tomar helado, ¿sí? Entonces, esta es la reacción. ¿Y qué es lo que nosotros buscamos? Tener eso. O esta parte tomada directamente del chat de nuestra clínica, donde Juan Daniel nos pregunta, ¿le va a doler? Fíjense, cómo en la parte, ya sea de ortodoncia o odontología, el paciente asume que algo le va a doler. No sabe, pero dice, ¿me va a doler? Y bueno, nosotros le respondemos, está un poquito más abajo, la parte donde nosotros le decimos qué es lo que le vamos a colocar. ¿Por qué? Porque hay pacientes que ya tienen ese antecedente. Todos los tipos de tratamiento, ortodónticamente hablando, en adultos, tratamientos tempranos, jóvenes, extracciones, no extracciones, pacientes quirúrgicos, comprometidos periodontalmente, corticotomías o de ATM, todos en la parte clínica deben estar fisiológicamente estables, y el láser terapéutico es un coadyuvante para que todos estos eventos que vamos a practicar en nuestra clínica y que vamos a poner en práctica, podamos entender que fisiológicamente sean más estables. Por eso lo subrayo así. Ok, en esta parte, pues, hablamos un poco de lo que es el elemento láser, cómo la luz, pero ¿cómo actúa esa parte? Bueno, en la parte de inflamación, diferentes estudios nos mencionan acerca de cómo equilibra esa combinación de la bomba de sodio y potasio, dando por ende automáticamente a una microcirculación. Después de esta parte, los estudios que se encuentran con la parte quirúrgica, que ahorita los vamos a ver en un momento más, vamos a ver cómo encontramos después en los cortes histológicos diferentes aumentos de producción de procolágena tipo 1, tipo 2, tipo 3, que son los precursores de un hueso nuevo. Con esas características podemos estar pensando que al tener un hueso nuevo, que esté regenerado, nuestros movimientos ortodónticos tendrán mayor estabilidad. Y obviamente una parte importante en muestras in vitro, donde la producción de prostaglandinas y baja de prostaglandinas y aumento de endorfinas se encuentran ya registradas. Y en esta parte decimos siempre, ¿qué es el dolor? Bueno, el doctor Merrill de la Universidad de Kentucky nos habla directamente, un endodoncista, es decir, algo relacionado con el dolor, nos habla de la parte de la experiencia no placentera y sensorial que tiene un efecto, un daño tisular, y obviamente eso lo describe el paciente. Eso lo ponen como dolor. La aparatología. A través del tiempo, todo tipo de aparatología, desde los primeros aparatos ortodónticos, los intermedios del siglo pasado, hasta los finales de este siglo que acaba de terminar, ¿sí? Todos tienen un efecto directamente sobre lo que viene siendo la parte de movimiento dental. Y si no tenemos un movimiento dental estable, entonces tendremos dolor, inflamación y por ende problemas en nuestros tratamientos. Por eso ponemos este diagrama donde ponemos qué es la fuerza ortodóntica óptima para personas. Desde nuestro punto de vista, una fuerza ortodóntica óptima es una fuerza ortodóntica sin dolor, que no tenga un efecto de reabsorción radicular,
que no haya un daño tisular y que mantenga una salud periodontal. Obviamente, todo esto con el movimiento adecuado que queremos. De nada sirve hacer esto si no obtenemos esta parte. ¿Y sobre qué parte lo hacemos? Sobre un elemento básicamente que muchas veces lo denostamos, puede ser, y que dice, bueno, que el periodoncista se encargue de la parte del hueso. No, tenemos que entender que el compuesto osteocítico y osteoclástico que tiene el hueso alveolar, con esas fracciones extracelulares que tienen compuestos de materia orgánica, colágeno, proteínas y agua, son elementos que, si están equilibrados, van a lograr darle vuelvo a decir, una buena fisiología al hueso. En este artículo del Laser Surgery de Photomedic habla de la inducción que se hace a través de movimientos. En la parte inferior vemos las conclusiones de los datos que nos dice el movimiento ortodóntico, ¿sí?, a través del crecimiento óseo que se da. Y las conclusiones son irrefutables. Siempre se encuentra una mejor calidad de hueso. Siempre se encuentra una mejor calidad de hueso. En la parte de ortodoncia, ¿sí?, también nos apoyamos en la parte del Journal de Anglo Orthodontic, donde ellos también ya empiezan a colocar en estos artículos del 2013, donde la influencia del láser de baja intensidad, qué efecto tiene sobre el movimiento ortodóntico. Y en la parte de conclusiones, vuelvo a ratificar, el elemento es un mejor movimiento ortodóntico. No más rápido, y con eso quiero hacer un énfasis, no nos interesa que sean más rápidos, nos interesa que sea estable. Por eso, 3 preguntas que muchas veces a todos nos hacían, ¿verdad? ¿Dónde, cuándo y cómo? Nos decían allá de repente, ¿dónde, cuándo y cómo? ¿Dónde andabas? ¿Cómo andabas? Bueno, ¿dónde lo vamos a poner? En los puntos anatómicos. Si no conocemos anatomía, vamos a estar batallando. ¿Cuándo lo vamos a poner? ¿Antes o después de la activación? ¿Y cómo? Puntal, barrido, ¿sí? Y para esto sirve, para el tratamiento ortodóntico estable que queremos tener. El primero, una parte obviamente de los objetivos, que es cerrar espacios, acomodar mordidas, dejar clase 1, clases 2, buenas sobremordidas, todos los objetivos que cada quien se plantee. El primer objetivo que tiene que tener es que el paciente no tenga un daño tisular y que no tenga dolor. Y por ende, seguramente tendremos algo de estabilidad. Cuando hacemos cierre de espacios, la colocación de láser es una parte fundamental. O cuando hacemos un tratamiento o una parte del tratamiento de hábito de lengua, antes de un tratamiento, en un paciente adulto con 2 o 3 tratamientos previos, y las lesiones, como vemos aquí en la lengua, en la fotografía de este lado, después de colocar una trampa, son súper mayúsculas y es dolor. Y cuando el paciente tiene dolor, no confía en los tratamientos. Una parte importante en los tratamientos es la confianza que le generamos al paciente, no solamente en lo que estemos preparados, sino que realmente lo que el paciente siente en ese momento. Aquí tenemos un pequeño video que vamos a mostrar cómo lo ponemos en la parte de la clínica, ¿sí? Donde como igual que técnicamente que no vas a cuando poder, colocamos invariablemente la técnica que estemos utilizando, y queremos que sea lo colocamos más un relajado, open coil para abrir un espacio, acomodar una pieza dental que está dentro de nuestros objetivos de tratamiento y en los vas a poner como objetivos video. obviamente del paciente, ¿verdad? Okay. Y vamos a ver a través de la cámara de alta definición cómo vemos esa luz infrarroja, por eso la protección que vienen teniendo los pacientes. Como igual que dijiste que no vas a poder, ¿qué? Comer. Exactamente. Y queremos que sea más relajado, ¿no? ¿Ya? Lo vas a poner como video. Ok. Vamos a ver otro video aquí. Donde independientemente, como les decía, de la técnica, podrán ver diferentes tipos de brackets que utilizamos en la parte de la clínica, ¿sí? Y aunque digamos que son de baja fricción, menos dolor, más rápidos, siempre, como un protocolo de nuestros tratamientos de ortodóntica en nuestra clínica, utilizamos el láser terapéutico. Independiente también del arco que estemos utilizando, que sea súper elástico, cualquiera de ellos. En otra fase de la parte de los tratamientos ortodónticos,
lo colocamos como viene siendo, o como vienen viendo aquí en las fotografías. Y podemos poner la fotografía en la parte superior con acercamiento para poderlo verlo un poquito más cerca. Lo colocamos dónde, cuándo y cómo decíamos. ¿Dónde? En la parte anatómica, no lo ponemos sobre la parte dental, lo colocamos directamente sobre lo que es toda la longitud radicular. No lo colocamos sobre el bracket ni sobre la pieza dental. Ok. También en otro tipo de tratamientos que no están exentos en la parte de nuestra clínica en ortodoncia es la parte de articulación. Y en esto quiero acompañar siempre como un respaldo, no como citándolo, sino que veamos siempre que están los artículos y los podemos encontrar en el buscador de láser, los artículos donde hay efectos de evaluación. Y si nos vamos a la parte de conclusiones después de este estudio, encontramos que también nos dan datos importantes referente a ATM. Independientemente como sea la forma que hagamos nuestra clínica, si utilizamos montajes, si no los hacemos, el protocolo que utilizamos para pacientes de ATM es el montaje en el articulador, posteriormente el ajuste, ¿sí? Ahí alcanzamos a ver las huellas oclusales, es el ajuste que vamos haciendo sobre el guardo oclusal que mandamos a hacer, ¿sí? La colocación del mismo y la colocación del láser terapéutico. Sí o sí, siempre lo colocamos en la parte de nuestros pacientes, ahí alcanzamos a ver la luz infrarroja, esa es la posición correcta que se tiene que colocar, siempre 1 centímetro por fuera de lo que viene siendo lo que es el láser terapéutico, el tejido del cuerpo, y en una forma lo más perpendicular posible. En dolor de ATM, y esta radiografía vamos a tratar de congelar un poquitito aquí para ver los dos estudios, vienen en rojo. Vemos un paciente que teníamos en la clínica con dolor de ATM y encontramos la diferenciación que tiene, aunque no es la radiografía específica y es una radiografía análoga todavía de este paciente, un poco de diferencia en lo que viene siendo el tejido de la articulación del lado derecho. Después de una serie de terapia de láser de 8 semanas, encontramos un grado de diferencia, ¿sí? Tanto en la condensación ósea como en el grosor. Y nos podemos regresar para hacer la comparación, ¿sí? Y lo podemos amplificar y vemos en la parte media del cóndilo y luego en la parte posterior, como vemos el cambio que se da en ese paciente. Otro elemento que también utilizamos en la consulta, lo vemos ahí, si podemos dar un poco de ampliación a la parte de la pantalla, vamos a ver lo que se refiere un paciente de ortodoncia con su aparatología estética, pero una parte de sensibilidad importante. ¿Qué encontramos cuando colocamos los desensibilizantes y colocamos el sistema de láser terapéutico? Hay un elemento que cataliza adecuadamente todos los elementos que componen el desensibilizante y logra elementos muy importantes. Algo tomado de la clínica de la doctora Carolina Jiménez, una colega de nosotros que también trabaja mucho esta parte del láser, viene siendo un paciente de lengua geográfica. Y la característica es que obviamente sabemos que no se va a erradicar, pero vean el cambio entre uno y otro después de 8 sesiones, ¿sí?, de láser, es decir, 2 veces por semana, en un mes logramos una parte importante. En ortodoncia y periodoncia, volviendo un poquito en la parte de ortodoncia, los pacientes pues siempre tienen elementos por los que llegan a la consulta. Decíamos que puede ser dolor, estética, función. Y obviamente esta paciente era algo de la parte estética. ¿Y qué teníamos que conservar? Su estado periodontal adecuado. Algo que nos ayuda mucho a trabajar es que al final de un tratamiento tengamos la estabilidad periodontal también lo más cercana posible. ¿Y qué teníamos inicialmente? Hay veces que la gente presenta a veces el inicio y el final, bueno, aquí lo presenta el final, pero este es el inicio de esta paciente. Y independientemente de la técnica ortodoncia que utilicemos, el láser terapéutico nos ayuda a mantener un estado biológico adecuado para que la inserción periodontal sea la misma al final y que también se cumpla el requisito. Otro problema que se llega a veces a presentar en los pacientes es referente a restauraciones, y por algún tipo de restauración que la podemos ver ahí arribita en la fotografía, si le damos un poco de aumento, se están haciendo algún tipo de prótesis o algo,
y hay un efecto muy importante sobre lo que es la base de lengua. Y obviamente esas lesiones causan ese dolor, molestia, desconfianza en los pacientes. Cuando logramos aplicar el láser terapéutico de una buena forma y el paciente es consistente, la fórmula que encontramos es muy adecuada para que el paciente esté contento con eso. 8 días después, 10 días después, aplicando, en este caso, sí, este mismo paciente es de la doctora Carolina Jiménez, la periodoncista nos indica la gran cicatrización que se tiene. Más adelante vamos a ver un chico con herpes. En úlceras aftosas, nosotros en nuestra consulta, es algo que también los pacientes ya lo buscan. Lo buscan porque sabemos todos que son molestas para hablar, para comer, y es un elemento muy importante, ¿sí? El estrés es un detonante importante y es algo que está presente en la consulta. Nosotros lo tenemos como un coadyuvante en los tratamientos de odontología, pero también lo damos como un servicio a nuestros pacientes cuando lo requieren. Aftas, la forma de colocarse, ¿sí? O la posición donde se va a colocar la parte de úlceras aftosas, viene siendo siempre, a diferencia de los órganos dentales, que es en el ligamento periodontal o a través de la longitud radicular, esto es directamente, como marcan los círculos rojos, en la zona afectada. Y automáticamente el paciente puede hacer un movimiento mejor y tener mayor comodidad. Este caso de este chico es un caso importante porque recordemos que cuando un paciente tenemos una lesión, no podemos cepillarnos bien, la lesión aumenta y es un círculo no virtuoso. Cuando el paciente se presenta con nosotros o la mamá nos lo manda después de un tratamiento de ortodoncia de un par de años y que siguen teniendo el control con nosotros, veíamos, pues, trae una lesión y no se puede lavar bien sus dientes y es decir, vemos su cara, es un problema de herpes zóster que el paciente presenta. Y obviamente muy molesto de dolor, molesto de que no puede comer, molesto que estaba cerca de las vacaciones, es decir, un componente de estrés puede ser en esa parte. ¿Qué hacemos? Aquí lo vemos en la fotografía del lado derecho, como es la protección que se utiliza, a veces el paciente nos ayuda retrayendo y colocando los puntales. Es la parte inicial esta de un tratamiento. El herpes zóster a los 7 días podemos encontrar elementos diferentes. Vean ustedes la mucosa cómo estaba en la fotografía del lado izquierdo y cómo se encuentra en el lado derecho. Obviamente también tenemos que decir que hay elementos que nos ayudan, ¿sí? En los tratamientos odontológicos. En este caso lo que utilizamos nosotros como parte del protocolo es colocar ciertas cremas y vuelvo a decir, lo catalizamos a través del láser también. Pero 15 días después podemos tener casi una inserción diferente. ¿Qué significa eso? Significa que es un elemento importante. Volviendo a la parte de ortodoncia en pacientes con algún tipo de tratamiento sobre expansión, es decir, podemos escoger cualquier tipo de tratamiento ortodóntico, podemos ver que, bueno, una parte importante desde aquí ya viéndolo es la contención que necesitamos al final del tratamiento, es decir, la estabilidad. Y más allá de la estabilidad, bueno, la retención es una parte importante y si yo tengo un hueso sano, estable, buena posición radicular, es decir, todas las características que conocemos en la parte ortodóntica, vamos a poder ver entonces un buen periodonto al final del tratamiento. Esto para nosotros es una cuestión muy importante porque en lo que hacemos nosotros, en lo que creemos nosotros, la ortodoncia tiene que estar acompañada de esto. No por menos importante, también tenemos un estudio de un mexicano, el doctor Takao Kimura, donde este estudio lo hacen en el Hospital del Siglo XXI en el 2004 y está indexado en la Gaceta Médica. Y dicho sea de paso, ¿no? En la Academia Mexicana de Medicina es el único artículo indexado por un odontólogo. En este estudio básicamente describe una cantidad de cirugías que se hacen en pacientes de cirugía ortognática sagital de mandíbula, donde el doctor opera todos los casos y se controlan básicamente en 3 formas. Se controla básicamente a nivel clínico, de la parte de inflamación, parte radiográfico y parte histológico. ¿Y qué se encuentra? Lo que vamos a ver ahorita más adelante. La actividad fibroblástica y efecto de colágena nueva en esas posiciones nos ayuda a entender que una vez aplicado bajo un protocolo, efectivamente se logra regenerar hueso más rápidamente, ¿sí?
que el lado que no es tratado. Y las laminillas nos lo muestran muy claramente. El infiltrado inflamatorio disminuye más tempranamente, ¿sí?, en diferentes pacientes. El estudio lo pueden consultar, también lo vamos a poder dejar para el curso de aquí y lo pueden revisar. Este es un caso muy importante porque nosotros lo aplicamos directamente en los pacientes de cirugía, y este mismo protocolo de cirugía ortognática lo ponemos en cirugía bucal, ¿sí?, donde le aplicamos a nuestros pacientes láser terapéutico en un protocolo de la cirugía, 3 días después de la cirugía y el día de retirar puntos. También en otro corte histológico vemos la actividad fibroblástica que platicábamos del artículo, ¿no?, y donde ya no hay células inflamatorias del lado derecho. El lado derecho fue el lado que se trabajó. Otro elemento que es importante también en nuestra consulta es el blanqueamiento, y si hay algo de lo que los pacientes en blanqueamientos pueden decirnos, más allá que el color sí les gustó o que no lo consiguieron, es que en muchos de los casos el paciente presenta sensibilidad y dolor. El láser, y ahí quiero ser bien puntual aclarando, el láser no aclara esta parte, sí ayuda a catalizar los peróxidos que se colocan, pero lo que ayuda es a controlar la sensibilidad. Un tratamiento de blanqueamiento utilizado con láser terapéutico ayuda a controlar sustancialmente la sensibilidad y obviamente el dolor. Es una parte importante, ¿no?, en todos los tratamientos, controlar la parte del dolor. Como todo tratamiento tendrá sus indicaciones, ¿sí?, y sus contraindicaciones. Regularmente lo podemos utilizar, como ustedes lo vieron aquí, en una gran parte que se refiere a úlceras, heridas, para cicatrizar o reparar el tejido tisular. Se utiliza también para pacientes, estamos hablando de generalidades del láser terapéutico, no odontológico, artritis reumatoide, artrosis, tendinopatías, lo que hablábamos un poquito en la introducción, ¿sí?, fibromialgias, lesiones de lumbares o de las cervicales, que ahora en la parte de ortodoncia estudiamos o tratamos de entender las cervicales o la posición de las cervicales. Y todos estos elementos, fascitis musculares, todos son elementos, si ustedes ven, que están implícitos en la odontología. Y si están implícitos en la odontología, pueden ser tratados de esta forma. Si no son tratados de esa forma, entonces podemos entender que no estamos haciendo tratamientos integrales. Como decía el doctor Rey al principio, una de mis inquietudes siempre es tener la parte ortodóntica integral, integrando diferentes especialidades, pero sobre todo que fisiológicamente todas estas se pueden tener. Una parte que no comentamos, y bueno, no estaba, lo habíamos puesto en esto, es ahora con la parte de los bifosfonatos, que son elementos que se dan a gran cantidad de mujeres y en grandes elementos. Uno de los problemas después para cirugías o tratamientos ortodónticos son los bifosfonatos, donde la calidad del hueso fisiológicamente ya no está adecuado. El láser terapéutico es un elemento coadyuvante para poder regenerar esa parte ósea. Y por último, la parte de contraindicaciones, donde la parte de contraindicaciones, obviamente, al tener un elemento donde va a procurar o va a aumentar la cantidad metabólica, obviamente el tumor no se quiere en esa parte que se quiere hacer, y entonces, bueno, es una parte de contraindicación. Heridas infectadas no controladas, es importante no colocarlas en heridas directamente infectadas o que no tengan el control antibiótico. En pacientes con epilepsia, por la cuestión básica de lo que se refiere a la cantidad de luz, que en ciertos pacientes son un poco sensibles, y aunque son pocas las tetraciclinas, o creemos que son pocas, no se debe colocar directamente en pacientes que lo estén consumiendo. ¿Quiénes lo llegan a consumir a veces ahora? Los pacientes con problemas dermatológicos. Los dermatólogos mandan tetraciclinas, y si el paciente lo estamos colocando en la zona de articulación o en una cirugía, es decir, en la zona externa, podemos manchar o podemos tener la parte manchada de piel. Entonces, bueno, con esta parte pues quiero agradecer al doctor Ricardo y al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas la invitación que nos hicieron para platicar un poquito de esta parte que para nosotros, bueno, es apasionante. Tenemos también información de lo que se refiere a, decía yo, en los bifosfonatos, cómo logramos revertir o cómo logramos disminuir ese periodo de ventana cuando el paciente no puede ser sometido a un proceso quirúrgico, y en la parte ósea necesitamos una mejor
fisiología, vuelvo a insistir en la mejor fisiología para lo que se refiere a la parte ósea, y tener con eso, o tratar de tener una estabilidad a largo plazo, más allá de la biomecánica que cualquier odontólogo maneje. Bueno, lo más importante ahorita ha sido, por un lado, tener la posibilidad de que el cirujano dentista o el especialista en ortodoncia pueda tener una visión diferente de lo que ha sido el láser durante todo este tiempo. Yo me acuerdo cuando se empezó con lo del láser, que le teníamos miedo, porque decían que podía quemarle la retina, que el láser era más industrial que médico, y una serie de cosas que se empezaron a manejar. Yo la verdad es que nunca me introduje, me involucré, esa es la palabra correcta, con el láser. Aun cuando muchos de mis amigos y colegas, incluyendo a ti, han estado trabajando con lo del láser durante muchos años, tienen estas experiencias. A mí me parece que la más interesante, si vamos a empezar a hablar, yo diría de dolor. Lo estás enfocando en una primera instancia al dolor en los movimientos dentales. Claro, en los movimientos ortodónticos. En movimientos ortodónticos, en todo. Bueno, la pregunta es, ¿lo puedes utilizar en cualquier etapa de la vida? O sea, lo voy a poner en niños, en adultos jóvenes, adultos maduros, en tercera edad, en pacientes mayores. ¿Se puede utilizar sin ninguna restricción? Una parte de lo que hemos entendido y estudiado referente a la parte del láser terapéutico es que, como tiene un efecto de proliferación celular, de mayor vascularización, en algunos casos la contraindicación es no colocarlo sobre cartílagos de crecimiento, ¿sí? Claro. En esa parte, porque podemos causar un efecto de metabólisis en que no es el requerido en esa posición. Pero técnicamente nosotros lo utilizamos, o los estudios están descritos para todo aquel paciente que tiene un grado de inflamación y dolor. ¿Sí? Yo lo quiero poner de ese lado porque mucho del temor también viene en las madres que llevan a los niños a consulta. Claro. Entonces, si tú me hablas de cartílagos de crecimiento, habrá niños con algunos problemas de disfunción. No quiero que sirva de articulación porque los niños en esa etapa todavía no desarrollan completamente la eminencia articular. Sus movimientos son más horizontales, más que verticales. Por eso es la propia anatomía de los dientes de primera dentición. Yo le hacía la comparación, si te acuerdas, en la escuela, que decía, el desarrollo del ciclo de la masticación. Cuando somos niños, masticamos muy horizontal, como las vacas, como que están rumiando. Entonces tiene eventualmente porque no hay diferenciación de la eminencia articular, ¿no? Después, cuando entramos ya en las etapas de dentición permanente completa con toda la oclusión, masticamos ligeramente más vertical y horizontal, ¿no? Tenemos esa gota de agua muy bien definida, si no hay alguna interferencia en condiciones de salud. Y cuando nos volvemos viejitos, como los perros, para que no se nos salga la dentadura, ¿no? Entonces, todo esto que eventualmente va sucediendo con la articulación, en niños en crecimiento, la respuesta sería no está indicada. No, en niños en crecimiento no, directamente en los puntos. Es decir, si nosotros tenemos un problema de una lesión o hemos tenido niños de 8, 12 años, hace un par de años lo tenemos registrado, una niña sufre un desvanecimiento, cae, se pierde 2 dientes frontales, también lo tenemos a otro chico, y hacemos la reinserción de las piezas dentales, la feronización y una terapia láser. Y ahí están los dientes, y ahí están los registros, ahí los tenemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que lo colocamos en eso, y vuelvo a decir lo mismo, nos interesa la fisiología del hueso, que el hueso quede estable, porque no podemos hacer nada si no tenemos un hueso sano. Claro, ni ortodónticamente, ni implantes, ni prótesis mucosoportadas, nada.
Entonces, sí lo podemos colocar en un niño, pero mientras no sea en los puntos de crecimiento. Ahora, para que no haya dudas de lo que estamos hablando de puntos de crecimiento, para que no haya esa interpretación, especifica puntualmente cuáles son los puntos centros de crecimiento. ATM no lo pondríamos directamente. Sí. Tienes el primero, ¿cuál sería el segundo? Podríamos pensar, bueno, dentro de las complicaciones, para repetirlas, por eso ponemos lentes, es no cerca del globo ocular. Sí, desde luego. Ese en cualquier etapa en cualquier etapa, en cualquier edad. Y no en una herida abierta directamente. En una abierta. Ángulo de la mandíbula. En la parte de la mandíbula podríamos tener una parte si la sínfisis no está consolidada todavía, ¿no? Bueno, la sínfisis en términos prácticos. Pero ya está desde chiquito. Yo me refería mucho al ángulo de la mandíbula. El ángulo mandibular, si está en crecimiento, pocas son las lesiones que sí llegan a estar en ese lugar, pero no lo colocamos directamente. Mira, yo lo digo porque el año pasado, Miguel Ángel Fernández dio la conferencia magistral y habló de traumatismos de los niños, no sé si te acuerdas, y sacó una serie de traumatismos que además no es... ¿Cómo me llegaron? Sí, pero además no es porque estén haciendo deporte y venga uno y le meta el codo, no, cosas de la vida diaria, cotidiana, en tu casa, en la escuela, pues por el estilo, ¿no? Bueno, hay muchas zonas, fracturas mandibulares, fracturas maxilares, inclusive fracturas de cartílago nasal. Entonces, eventualmente, en un niño, si es una zona específica del proceso alveolar, sí. Sí, no en la tuberosidad del maxilar. Exacto. Ni en el ángulo mandibular. Ni en el ángulo mandibular. Correcto. Y eventualmente sífilis, pero la sífilis eventualmente está más que consolidada al momento del parto, ¿no? Hay una muy pequeña diferenciación, pero me parece que no lo suficiente como para que... Para inhibirla con eso, o para tener un problema. Tener problemas, sí. Bueno, lo otro es... yo quisiera que repitieras esta parte donde hablas de la fuerza óptima, porque si te acuerdas, los que nos instruimos, pero yo tengo muchos más años que tú en este asunto, mi instrucción fue en los 70s. Y entonces cuando hablabas de fuerzas óptimas, hablas de fuerzas ligeras, ¿no? Entonces había esa controversia que era ligero, ¿no? Y además teníamos ese conflicto filosófico entre Deg, que se llamaba Lightwire, y Yarabak, ¿no? Que eran dos fuerzas completamente diferentes, dos conceptos de aplicación de fuerzas diferentes, una muy sustentada con Fissel, que lo hemos platicado aquí de Yarabak, y el otro de Deg, que venía con alambres australianos muy pesados, de aceros precocidos, con un alto grado de abrasión en la superficie del BRAC. Bueno, y se hablaba de fuerzas óptimas en ese sentido de 3,5 onzas y de 2 onzas y de anclaje para el arco esteroral, se hablaba de fuerzas óptimas, pero más que otra cosa era de la aplicación de la fuerza, no lo que se consideraba como algo sano para el proceso alveolar o para la propia biología celular. Claros de esa parte. Yo creo que sí había suficientes estudios, mira, muchos de los trabajos los hizo Rickett, ¿no? El mismo Yara, que desarrolla el punto A apical, hacen estudios sobre cortical, hacen estudios sobre hueso, pero eventualmente no tanto en el impacto de la fuerza. Me parece que eso viene finales de los 70, principios de los 80, cuando empiezan a culpar a los ortodoncistas de que somos los malos de la película porque somos los que provocamos las absorciones radiculares, la pérdida, tablas, etcétera, de cresta, pero sobre todo en la articulación. Sí, entonces, ese concepto equivocado que hemos tenido de una fuerza óptima, a mí me gustó mucho la definición. Por eso, por eso yo cuando dije una fuerza óptima, es en primera instancia una parte que no cause lo que se refiere a dolor, la otra parte en que se mantenga el estado fisiológico natural. ¿Sí? Y obviamente si estamos causando diferentes fuerzas según la filosofía que estamos manejando, cada quien tiene una versión de la fuerza óptima, lo ideal es mantenerlo con ese coadyuvante que es el láser dental. Sí, yo te lo digo porque... Por eso no puse ningún gramaje ni nada de las características para nosotros de fuerza óptima. Sí, bueno, digo, los que nos instruimos en los 70, se hablaba mucho de eso de las fuerzas óptimas, se hablaba de 3,5 onzas, cosas por el estilo. Después hubo una... no sé cómo llamarlo, pero como
una contrarrevolución, por decirlo de alguna manera, una contrapropuesta, de que no importaba si tenía 3 onzas y media, sino que fuera continua la fuerza. ¿No? Y entonces, ¿qué era la verdadera fuerza óptima? No la cantidad que aplicabas, sino la continuidad de la fuerza. Entonces ahí es donde encaja mucho con lo que estás diciendo, esa fuerza que no lastima. La fuerza que no lastima, y hablando de la continuidad, si el estado, vuelvo a decir esa palabra, si el estado fisiológico del hueso está estable, sí, tiene todas esas características de un hueso normal, claro. Entonces el movimiento, al final en la presentación dice, el movimiento óptico es el movimiento que el paciente quiere, ¿no? Pues digo que necesitamos mover una pieza para un lado o para otro, ¿no? Sí. Sin dañar el tejido óseo. Sí. Yo, mira, hay muchas cosas ahí que tú que estás todavía muy relacionado con la docencia y sobre todo en posgrado, ¿no? Cada vez vemos que trata de darle esa definición de inteligente a un bracket, a un alambre, ¿no? Por eso cuando puse arco inteligente lo puse entre comillas, ¿no? Sí, porque, porque yo por eso lo saco a colación, porque me llamó la atención de entre comillas, porque entonces ya no hay ortodoncistas inteligentes, es todo la mecánica. A mí me parece que para que un arco sea inteligente, el inteligente es el que lo pone. Claro, sí, estamos de acuerdo, por eso lo puse entre comillas, ¿no? Y entonces sí, era para mencionar solamente que invariablemente cualquier tipo de aparatología o cualquier tipo de biomecánica que utilicemos, desde mi punto de vista es que debemos estar centrados en la fisiología del hueso. En la primera diapositiva que poníamos, donde ponemos toda la lista de todas las biomecánicas y filosofías que han existido y existirán, todas siguen teniendo el mismo concepto: mover un diente con reabsorción, es decir, movimientos dentales que si no son controlados y que si no nos interesamos en el estado fisiológico del hueso, y no quiero decir con eso que ve con el periodoncista que te mantenga, sino que tengamos un coadyuvante en nuestro tratamiento, que en este caso, por eso menciono, el láser terapéutico es un coadyuvante para eso. Sí, mira, cuando hice la introducción de tu plática decía, es un instrumento, un argumento más para que nosotros podamos conseguir aquel resultado de éxito, de estabilidad, de un tratamiento estable, óptimo en las condiciones que nosotros queremos dejar. A mí me parece que esto de que el ortodoncista se vuelva nada más pegador de brackets y colocador de alambres, me parece que estamos muy lejos de ser eso, ¿no? El verdadero ortodoncista, porque el pegabracket venden de todos estos cursos improvisados que se dan, pero nosotros los verdaderos ortodoncistas somos más que allá, y cuando nosotros detectamos un problema de salud, cuántos pacientes están tocados, que están peleados con el cepillo de dientes, y cada vez que va a tu consultorio te tienes que regresar al cepillado, porque viene con las encías inflamadas, acumulación de placa, entonces lavar y estar atrás del niño, tratar de convencer al niño, estimular al niño de cómo debe de comportarse, cómo debe tenerse cuidado. Mucho yo pienso que es la falta de supervisión de los padres, ¿no? Claro. Porque el niño va a hacer lo que los padres le digan, y están por eso, porque los lleva el padre, no porque están solitos, ¿no? Pero en mucho de esto, lo verdaderamente importante es que nosotros, en nuestra percepción de ortodoncistas, sí, veo ese detalle y no le voy corriendo al periodoncista, decirle, ven y soluciona el problema. Nosotros somos los que debemos tener esa capacidad, porque antes de ser ortodoncistas somos cirujanos dentistas. Claro, ¿no? exactamente. Y entonces esa percepción que debemos de tener, y ahí voy en este camino, porque te has dedicado también a la oclusión. Es un tema que a mí en lo particular siempre me ha llamado la atención. Usted nos dio unos diagramas de Yara muy buenos, que por ahí los debo tener en copias todavía. Sí, fíjate que curiosamente... ¿Sí te acuerdas de esos diagramas, no? Sí, yo ahí hice muchos inventos ahí muchas aplicaciones, no puede ser un invento, de cómo Yara hacía, o cómo quería mostrar el problema, ¿no? Los problemas de crecimiento, de maloclusión, y tocando el punto de Yara, que aparte es fascinante, porque dentro de los ortodoncistas que he conocido a la mayoría de los ortodoncistas famosos, he tenido el privilegio de poder platicar con ellos en privado, pero además invitarlos a mi academia, que dieran conferencias, ¿no? Al Colegio Nacional. Bueno, dentro de todo esto, todos los que manejaban Yara pretendían que el análisis cefalométrico de Yara les iba a dar los resultados, y la verdad es que el análisis cefalométrico de Yara
es una de estas del CCO famoso, ese del que estás hablando, porque tenía de Steiner, tenía de Downs, tenía de Ricketts, y lo que él le puso en este sentido, de Bjork, que era el que daba todo lo del favor y en contra de las mercedes de reloj, fue el punto A. Esa fue la gran aportación que tuvo Yarabak al análisis falométrico. Pero el análisis falométrico sin el concepto, sin la clasificación de maloclusión de Yarabak, no sirve para nada. Era un análisis más. Entonces, toda esa percepción, a veces los yarabakistas nunca entendieron que el verdadero sustento, el fundamento de la filosofía de Yarabak estaba en la clasificación de maloclusión. Era bien interesante, que es el diagrama al que mucho te refieres tú. Pero volviendo, mencionaste a Åkesson, ¿no? Sí. Que es uno de los grandes. Yo tuve la oportunidad de estar con él en una ocasión en Ann Arbor, en Michigan. Va a estar ahora el 9 de octubre en el Colegio de San Luis, vamos a estar ahí. El 9 de octubre. Es uno de los... traje a Charles McNeill un par de ocasiones, no sé si llegas a escuchar a Charles McNeill. Charles McNeill hizo una presentación de un libro muy sencillo sobre la clasificación de maloclusión, de la problemas de articulación que hacía Åkesson en ese libro, que es maravilloso, ¿no? No sé si lo tienes, el libro de Åkesson. Sí, claro. Pero el de Charles McNeill hace un resumen de esto. En aquel Academia de Dolor Orofacial o Dolor Facial que hicieron a finales de los 70, principios de los 80, donde reclasificaron los problemas de maloclusión. Porque todos había corrientes. A mí me tocó cuando estuve haciendo mi residencia en Lackland, en San Antonio, en la Universidad de Texas, que había la corriente de los psicólogos y los psiquiatras, todos estos cuantos, ¿no? La de los cirujanos. A mí me tocó trabajar con Frank Dolphin, ¿no? Un cirujano extraordinario, con los oclusionistas, con toda la corriente de Michigan, de Ralph Uriash. A mí me tocó Jim Bailey por ese lado, después con Nasser Bargi, que hablaba mucho de la tipodización y todo ese rollo de la corriente del oeste de los Estados Unidos. Y entonces había 7, 8 influencias y que decían, se llama síndrome de disfunción de la articulación y que se llama 17 títulos para la misma enfermedad. Claro. Y entonces se ponen de acuerdo y hacen esa clasificación que viene desde todo lo que la clasificación de dolor de cabeza. Y hay una academia especializada de dolor de cabeza y entra todos los problemas de articulación en esa clasificación que lo lees en Åkesson. Sí, de hecho, esa parte de Åkesson la menciono yo porque dentro de los coadyuvantes de tratamiento habla de la parte del tratamiento, por eso divide el tratamiento mecánico, físico, farmacológico y psicológico. Claro. Y en la parte física, que es el tema de que nos tocaba hoy, habla acerca de crioterapia, termoterapia y láser terapia. De los primeros láseres que empezaban a utilizar en los años 70, y como decíamos en la introducción y en la historia, no es algo que se inventó para la odontología, era algo que ya estaba dentro de la medicina. Por eso ese PDF del buscador de láser se lo dejaré con todo gusto, claro, maestro, gracias, para que esté abierto. Y lo vemos que está en toda el área, en cardiología, en neurología, en trauma. Sí, la verdad es que lo comentamos antes del programa, sí, antes de la conferencia. El níquel, el nitinol, ni siquiera fue diseñado para ortodoncia. Así es. De hecho, el acero inoxidable que utilizamos durante muchos años, el convencional 403 de acero inoxidable, esa clasificación ni siquiera fue diseñado para odontología, ¿no? fue uno de los diseños para eventualmente para las construcciones. La adhesión del BIS-GMA en los 70, ¿no? Sale de aquel pescador y esa historia, ¿no? Entonces hay muchas... que se van aplicando, ¿no? Se van aplicando. Bueno, eso es lo maravilloso de la ciencia y de la tecnología, que se puede aplicar muchas cosas. Claro. Aquí, bueno, regresando a lo que es la articulación, hablabas de Åkesson, me parece que es una referencia bibliográfica extraordinaria, qué bueno que la mencionaste. Sí, la parte de Åkesson. Como hay anotación a lo que tú estás haciendo, te digo, Charles McNeill tiene un libro extraordinario sobre todo el cuestionario, porque hay una serie de cuestionarios que sacas aquí. Me gustó mucho el cuestionario de Charles McNeill, es muy sencillo, ¿no? Okay. Hay uno en el libro de Åkesson, en el dolor facial de Åkesson, donde te pregunta, te dice, ¿tiene dolor cuando se levanta? Y entonces si tú dices sí, te lleva a, porque es ese problema. Está muy bien diseñado. La verdad tiene en sus capítulos
antes de los 20 capítulos, 18, 19, tiene esos flujogramas que le llaman ellos para identificar. Sí, es como, a mí me tocó con mis hijos todavía las historias sin fin. No sé si no las leíste, bueno, yo las tuve que leer con mis hijos, no las tuve que leer, era parte de la dinámica familiar. Y entonces, ¿qué pasaba si tomabas esta decisión? Te ibas por este rollo. Si tomabas esta decisión, y entonces mucho de estas cartas, y sobre todo la de Charles McNeill, tiene esa orientación. Si me dice sí, ¿qué pasa? Si me dice que no, ¿qué está esos sucediendo? programas. Nosotros creemos también que ahora con una nueva parte que no mencioné, creo, la tomografía en 3D, vamos a tener estudios más allá de la ATM de Schuller, hablando de ATM ahorita no solamente, o inclusive de las radiografías dentoalveolares, para poder hacer mediciones directamente. El estudio del doctor Takumura se hizo en radiografías panorámicas convencionales, pero ahora lo estamos tratando de hacer todos con un sistema iCAT o un sistema de Galileo, un tomógrafo 3D, para poder tener el antes y después de la cirugía con las 10 sesiones de láser terapéutico. Sí, fíjate que eso es bien interesante. Y hemos encontrado resultados, más que estamos juntando la información. Y lo que mencionabas, el protocolo, que son tan importantes. Una vez platicando con Takao, salió la predicción de crecimiento que hizo Riolo y McNamara, y salió, tuvo que haber una recomposición de la información porque cambiaron de aparato. Claro. Y entonces, cuando les cayeron, ahí dijeron, no, papá, esto no vale. Y entonces tuvieron que hacer ajustes físicos, todo este tipo de cosas. En ese caso nosotros, mencionaba 2 equipos, pero unos se harán con un equipo y otros con otro equipo. Sí, habría que, no, lo mencionaste, lo del protocolo me parece extraordinario, porque... Digo, el protocolo no lo mencionamos completamente cómo es, pero en generalidades van de semanas de 4 a 3 semanas con 3 aplicaciones. Entonces técnicamente el paciente de 8 a 12 veces se coloca el láser con X cantidad de joules, con X cantidad de miliwatts, con X cantidad de potencia, que está protocolizada, que ya entendemos cómo funciona, y hemos encontrado ya en los estudios de control aumento de hueso. Sí. Y en generalidad yo todavía soy muy incrédulo de todo este rollo, sobre todo cuando se trata de estímulo y crecimiento de la cabeza del cóndilo, porque eventualmente cuando no hablo del cóndilo, hablo directamente en el caso de cirugía. Sí, porque están vendiendo la idea esta de que puedes estimular el crecimiento del cóndilo o de la cabeza del cóndilo cuando hay alguna lesión de desplazamiento del disco. Sobre todo pues, sin recesión. Bueno, a mí me parece que lo tendría que ver con más, como tú dices, con más protocolo, con más, porque una vez que se rompe, que no se puede regenerar o reponer el disco él mismo, pues, la recesión del disco el desplazamiento del disco sin reducción. El problema es que hay una exposición de 2 superficies articulares, de la eminencia articular y de la cabeza del cóndilo. Esas 2 superficies articulares, que son altamente vascularizadas, se pierde y se pierde la cortical. Yo no estoy seguro de que el láser en tan corto tiempo, no puedo saber, pueda regenerar la superficie articular ni de la eminencia articular ni de la cabeza del cóndilo. Si fuera así, se estaría utilizando en fracturas de huesos largos. Que no sé si está utilizándose. Sí, la presentación que poníamos de la radiografía panorámica básicamente es durante el tiempo que se hace, no es en el de 8 semanas, de 8 o 12 sesiones, es un poco más de tratamiento con esta chica Fernanda que se hizo de dolor articular, ¿no? Entonces cuando entendíamos que el problema no funcionaba con nada, ¿sí? Con nada, y el cambio, son radiografías análogas de hace 8 o 9 años, ¿no? Las digitales no estaban tan a la mano todavía, y ahorita la radiografía digital llegó muy rápido, pero para nuestro gusto la tomografía nos va a ayudar a confirmar los estudios nuevos que podemos. Sí. Lo que estás diciendo, el protocolo, todo ese rollo, yo te digo, soy escéptico porque ¿cómo se debe ser también? Bueno, porque mi instrucción fue, mira, porque no sé si tuviste la oportunidad, la fortuna de haber escuchado alguna vez a Eduardo San Martín. Eduardo San Martín era un extraordinario ortodoncista que sabía de desarrollo y crecimiento extraordinariamente, era un cuate que te hablaba de
del hueso y con toda esta cosa que es verdad. Además era un tío muy, muy simpático, en donde te involucraba en sus conocimientos. Lalo San Martín hablaba mucho de esto, de la regeneración, y decía, es muy difícil que la regeneración de una superficie articular se pueda hacer en cuestión de semanas. Yo también soy de esa idea. A lo mejor, estoy muy viejito para andar en este rollo, pero sí me parece que hasta que no me muestren algo tangible, sí he visto resultados en dolor, pero es más muscular. Por eso, en uno de los diagramas que colocamos ahí, manejábamos la dosimetría, ¿no? Esta dosimetría, cuando hablas de láser, hay estudios muy especializados en Brasil, en Alemania, donde directamente es ese rango que existe entre los 803 y no más de los 960. Pero no sé, sáquenme dudas, porque claro. Me declaro un ignorante en láser terapéutico. Sí, siendo honesto contigo y con los que me están haciendo favor de escucharnos. Pero es a base de calor, o lo que estás buscando es que haya mayor circulación para que haya mayor oxigenación y haya asimilación del ácido láctico. Mencionamos que una de las características tiene que ser atérmico. Hay pacientes que sí remiten un poco de calor en esa zona, pero lo que genera realmente es una cantidad de flujo, de microcirculación, y esa microcirculación ayuda a que se regenere todo el tejido. Sí, y eventualmente lo que está haciendo es también porque los dolores, la limitación de los movimientos mandibulares por presencia de ácido láctico. Sí, en este caso hay un estudio de unos chicos de la Universidad de San Luis Potosí, donde el estudio se hace se aplica fuerza ortodóntica en piezas que están indicadas para extracciones y premolares, ¿no? que sabemos que están dentro del plan de tratamiento, hay que extraer. Sin embargo, se les monta una aparatología, se aplica X cantidad de fuerza, ¿sí? Se extraen las piezas y bueno, en doble sentido, ¿no? Derechos, izquierdos, con láser y sin láser, y encontramos diferentes formaciones de muchas sustancias que nos podríamos pasar casi un semestre platicando de todas esas cuestiones. Sí, mira, yo lo que te digo, aun cuando soy un escéptico, también soy un ignorante. Mira, ojalá me pasara lo que le pasó a Graeber cuando empezó a salir la ortopedia. Y tú te acuerdas de cuando la ortopedia empezó a tener ese boom a principios de los 80, ese auge al principio de los 80, o sea, el más racio para la cuestión de ortopedia era Graeber, ¿no? Después él escribió de ortopedia. Claro. Entonces, ojalá me pase lo mismo y pueda aprender un poco más, aunque sea en estas alturas del partido. Bueno, vamos a terminar la plática de hoy. Yo te agradezco, Carlos, que nos hayas hecho. Gracias, maestro. Gracias. Sé que vienes de Querétaro, que has andado en camiones, taxis y todo lo demás. Te agradecemos mucho el tiempo que le has dedicado a esta plática, al colegio, el interés que tuviste de venir y apoyarnos en este programa que es un excelente proyecto, la verdad. Sí, mira, hemos trabajado mucho por esto proyecto. Y estamos muy satisfechos, muy contentos porque la audiencia así nos lo ha hecho saber, pero también porque tenemos excelentes panelistas que han hecho de este ciclo de conferencias el que tengan éxito y la aceptación de la sociedad, de la comunidad odontológica y de la comunidad ortodóntica. Yo te agradezco y a nombre del Colegio Nacional y de la propia Academia Mexicana, el Colegio Mexicano de Ortodoncia y el Consejo Nacional, los filiales del Colegio Nacional, te agradecemos tu presencia. Gracias. Y es un pequeño reconocimiento que dice al doctor Carlos de Silva León por su participación en la conferencia virtual con el tema uso de láser de baja intensidad en ortodoncia y otras especialidades. Por la odontología mexicana, el doctor Jacobo Pérez Insulza, presidente del Colegio Nacional. Te agradecemos muchísimo, te vamos a pedir que nos hagas favor de acompañarnos a firmar el muro de documentos, como le llamamos nosotros, y te hacemos la entrega de te agradecemos mucho la atención que has tenido con el Colegio Nacional, y no va a ser la última vez porque tenemos un montón de cosas que hacer, y tú que eres de estos pilares de la ortodoncia y amigo del Colegio Nacional, te vamos a comprometer para que sigas participando con nosotros. Te lo agradecemos mucho. A todos ustedes que nos hicieron el favor de acompañarnos, muchísimas gracias.
y estén pendiente de la página del colegio en los calendarios y en las próximas pláticas que tenemos en el Colegio Nacional, en el ciclo de ortodoncia, y para aquellos que les interesa la pediatría, endodoncia restauradora, consulten la página del Colegio Nacional, el calendario está lleno de actividades, es un gran esfuerzo que está haciendo la Fundación Manuel Rey García y el Colegio Nacional por llevarles las actualizaciones y el conocimiento hasta sus consultorios, hasta sus hogares. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima conferencia de Al Aula Virtual.